Bienvenidos una vez mis canadienses a otro video más. Hoy les traigo un video que muchos me han pedido y se trata del programa que hay aquí en Saskatchewan, que es de Long Haul Drivers, los camioneros que manejan a larga distancia. Hay un programa especial para ellos para que puedan venir a aplicar a la residencia. Entonces, si tú eres camionero o sabes de alguien, por favor comparte este mensaje para ellos, para que ellos puedan ver este video y puedan saber que hay una oportunidad para ellos aquí en la provincia de Saskatchewan. Este programa es únicamente para esta provincia en todo el país. Claramente que si tú eres chofer, hay muchos programas como el Nomine Program de cada provincia, pero este de Saskatchewan, Long Haul Drivers, es aquí únicamente en esta provincia porque necesitamos camioneros, necesitamos choferes de camión en esta provincia. Entonces inventaron este nuevo programa para ellos. Ya tiene un ratito este programa, pero muchos de ustedes tal vez no saben porque me han preguntado mucho acerca de trabajos para chofer, trabajos de camionero, y pues este programa es para ustedes aquí de Saskatchewan. Recuerden, si ustedes no han visto mis videos aquí de Saskatchewan, para que más o menos sepan cómo es, aquí les dejo la lista de reproducción de los videos de Saskatchewan que he escuchado. Soy el único youtuber de Saskatchewan, les muestro todo de Saskatchewan, así es que si tú estás interesado, pues ya sabes a quién seguir, porque creo que no hay nadie más que haga videos de Saskatchewan. Y pues hoy tengo un poquito de frillito porque hoy nos cayó un poquito la nevada. No quiero que vean más o menos. No es tanto mucha nieve, pero sí se puede ver un poquito de escarcha y es la primera en el año que nos cae. Así que comenzamos ya octubre, un poquito frío, pero la siguiente semana va a estar a 20 y tantos grados. Entonces este mes de octubre es como la transición entre pues el invierno y todo eso, entonces puede estar bajo de temperatura, puede subir y todo, pero ya estamos empezando a sentir las temperaturas un poquito frías. Así que bueno, no te quito más de tu tiempo, vamos acerca de este programa para que tú aprendas y por favor comparte con todos los demás, dale like y apóyame comentando. Así es, mis Canadians, este programa es específico para la provincia de Saskatchewan, solamente esta provincia lo tiene y primeramente pues te haces residente después de los 6 meses y después te puedes hacer ciudadano canadiense de este país. Es una de las maneras más fáciles para poder tener la ciudadanía por medio de este programa. Y bueno, si tú eres troquero, si tú eres camionero, este programa es mejor para ti. El primero de los requisitos es de que la compañía que te va a contratar, ellos ya tienen un acuerdo con el gobierno para poder contratar gente de fuera, que viene siendo junto con el programa de SIN, que viene siendo SNINP, Saskatchewan Immigration Nomine Program. Este programa es para que la gente de aquí de Saskatchewan, todas las compañías puedan trabajar con la gente de fuera. Entonces tienen como permiso del gobierno para que puedan contratar gente de fuera. Entonces cuando ellos hacen eso, aplican para este proceso del Long Haul Drivers. Entonces la compañía te va a dar una oferta de trabajo y tú puedes trabajar con ellos. Después de tú estar trabajando con ellos 6 meses con tu permiso de trabajo, ya eres aplicable para poder pedir la residencia. Casi en la mayoría de todos los programas de migración se necesita alrededor de 1 año para poder aplicar para la residencia, pero este programa de Saskatchewan Long Haul Drivers Project es el único que te puede dar la posibilidad de a los 6 meses aplicar para la residencia. Entonces después de los 6 meses tú puedes aplicar para la residencia, pero uno de los requisitos es de que tu contrato con el empleador tengas un contrato de trabajo por lo menos de 6 meses aquí en Saskatchewan. Tiene que estar aquí en Saskatchewan, no puedes estar en otra provincia trabajando de troquero, tiene que ser en esta provincia porque de aquí es el programa, recordemos, mis Canadians. Otra cosa es de que tienes que tener al menos el nivel 4 de inglés. El nivel 4 es CLB4, es muy fácil, no es lo más alto que hay, y es lo más bajo que hay, es lo más bajito de inglés, es un inglés muy básico en el cual tú puedes comunicarte y entender un poquito, no necesitas tener una conversación grandísima en inglés, simplemente lo más básico, y es porque este tipo de trabajo pues no se necesita mucho inglés realmente, simplemente es agarrar las órdenes de trabajo, a dónde vas a ir, a dónde vas a dejar la mercancía, dónde la vas a recoger,
a dónde vas a manejar, todo eso es muy fácil, no se necesita un inglés complicado, entonces es uno de los requisitos que tú puedas tener el CLB4. El permiso de trabajo que tú tengas aquí en Saskatchewan como troquero tiene que estar basado en LMIA, o sea que, como había dicho, esta compañía tiene que tener el permiso de contratar a la gente de fuera. Entonces obviamente dan el LMIA. Este es un papel donde es el permiso del gobierno hacia los empleadores para que puedan contratar gente de fuera. Con tu LMIA y tu permiso de trabajo ya puedes tú aplicar para este proceso de la residencia. Ahora, ya que tengas el inglés, tu LMIA y todo, tienes que tener también la licencia de Saskatchewan, pero ese es otro punto muy importante. Déjales explico por qué. La licencia de troquero de aquí de Saskatchewan es la licencia Class 1A. En otras provincias se llama diferente, pero aquí en Saskatchewan se llama la 1A. Esto significa que puedes manejar camiones como estos que están aquí, y eso te da la oportunidad de manejar otros carros también, tu carro propio y todo. Y la A significa es que tiene air brakes, que puedes tú manejarlos con frenos de aire. Entonces eso es una licencia especial que solamente te puede dejar manejar este tipo de camiones. Y bueno, aquí en Saskatchewan es un poquito complicado sacarla, te lo voy a decir, porque hace unos años hubo un accidente aquí de un juego de hockey. Los jugadores de hockey estuvieron en un camión y un troquero de estos camiones chocó y mató a la mayoría de todos estos jugadores, y los que sobrevivieron quedaron con heridas fuertes permanentes. Entonces lo que hizo el gobierno es de que para poder sacar esta licencia de estos camiones, es un poco más complicado. Tienes que tener más horas de práctica, más horas de manejo, y tienes que pagar un poco más en esas horas de manejo. Si tú ya tienes una licencia de tu país, no te vale directamente, no la puedes traducir luego a la canadiense, sino tienes que hacerla tú aquí en Saskatchewan. Tiene que ser una de Saskatchewan, ¿sí? Entonces tú tienes que tener la oportunidad de ir a la escuela a manejar. A lo mejor te pueden dar la oportunidad de tener menos tiempo en el curso de manejo, pero sí tienes que hacer el curso escrito para que tú puedas pasarlo. Y ya cuando tú lo pases, entonces tú ya puedes tener la licencia 1A y puedes empezar a manejar este tipo de camiones. Mucha gente dice, bueno, yo tengo ya la licencia de mi país, esto me permite manejar en Canadá. Bueno, déjame decirte que no, tienes que revalidarla, la licencia, para que tú puedas manejar aquí en Saskatchewan, ¿verdad? No es algo muy complicado, pero no es algo muy fácil, porque te lo digo, es un poquito complicado con este accidente que pasó. Entonces hay que llenar todas las solicitudes, tienes que tener el tiempo de las horas manejadas y todo para que tú puedas hacerlo. Si tú no tienes esta licencia en tu país y quieres ya empezar de nuevo aquí en Canadá, empezar a tenerla, entonces sí te va a costar alrededor como de unos $15,000 en tenerla. Es un poco cara aquí en Saskatchewan, te lo digo, porque se eleva el precio, porque necesitas más horas de manejo. Entonces eso equivale a más entrenamiento y te cuesta más la escuela, ¿verdad? Pero aún así sí vale la pena porque ganan muy bien los camioneros. Entonces, si tú tienes otra licencia de otra provincia aquí en Canadá, puedes traspasarla. Claro que sí la puedes traspasar, pero ya al momento de poder manejar aquí en Saskatchewan probablemente te hagan unas preguntas o un cuestionario para poder revalidarla aquí en Saskatchewan. Entonces es algo muy importante. Bueno, pero muchas de las empresas tienen la opción de que ellos te apoyan para sacar este tipo de licencia para manejar los camiones. Por ejemplo, hay un programa aquí en Saskatchewan que ellos te pagan, el gobierno te paga 2/3 del costo de la licencia, y el empleador va a pagar solamente 1/3. Entonces tú no tienes que pagar absolutamente nada. Eso es a discreción del empleador. El empleador tiene la oportunidad de pagarte 1/3, o puede decirte a ti que pagues el 1/3, pero el gobierno va a pagar 2/3. Y esto lo hace porque necesitan los conductores de camión.
Entonces pongan atención, mis canadienses, porque hay programas especiales para que tú puedas sacar esa licencia sin ningún costo o con un costo muy bajo por medio de tu compañía. El gobierno ha hecho esto fácil para que puedan venir los trabajadores de fuera a poder trabajar, a manejar estos camiones, para que puedan adquirir la licencia más fácil sin ningún costo y que puedan tener la residencia más fácil y después la ciudadanía. Entonces Canadá está dando esta oportunidad para los trabajadores de este tipo de camiones. Así es que si tú eres uno de ellos, por favor, te voy a dejar aquí el link para que tú cheques. Todo está en inglés porque es del gobierno, es la página del gobierno. Así es que léelo un poco con cuidado para que sepas de qué se trata y tú puedas empezar tu proceso para venir a Canadá. Miren, mis Canadians, hoy nos cayó una nevadita chiquita, pero la gente aún así sigue trabajando en la construcción. Así que si tú piensas venir a Canadá a trabajar de construcción, mientras esté nevando, lloviendo, lo que sea, toca trabajar. Así es, mis Canadians. Como ven, miren, se viene una tormenta al parecer y pues toca trabajar de noche y de día y de tarde, a la hora que sea, en cualquier condición. Así que si están listos, mis Canadians, para trabajar en cualquier condición.